Hola, ¿qué tal? Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapuntos. Es una semana donde en Europa están saliendo lentamente en algunos países de la pandemia, otros no, otros todavía, como el caso de Inglaterra, si bien están abriendo un poco más su actividad, todavía la cuenta de muertos lamentablemente sigue siendo muy importante. Pero el centro de atención mundial está en los Estados Unidos, en la primera potencia mundial. El país al que muchos miran como el sueño deseado. Hoy Estados Unidos está viviendo una de sus peores pesadillas. Hay 50 millones de habitantes que están viviendo bajo el toque de queda. ¿Y por qué? Porque el asesinato de un afroamericano, George Floyd, en Minnesota, desató o prendió la mecha de un polvorín que subyace en la sociedad americana. A ese asesinato hay que sumarle que desde que comenzó esta pandemia, Estados Unidos tiene más de 40 millones de desocupados nuevos. A eso hay que sumarle que mucha gente está yendo a los comedores comunitarios. Y toda esta bronca contenida, porque no es lo mismo ser blanco que ser latino, y mucho peor es si se es negro, descendiente de los afroamericanos, porque recordemos que Estados Unidos tuvo que ir a una guerra civil para terminar con la esclavitud. Y si bien pasaron más de 150 años, en muchos estados y en la cultura americana, todavía el negro sigue siendo alguien de segunda. Uno recuerda la anécdota de Muhammad Ali, el gran boxeador que volaba como una mariposa y picaba como una abeja. Él venía a ser campeón mundial en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Medalla de oro. Y claro, todo el mundo rendía pleitesías. Y cuando llegó a su pueblo y quiso entrar a comer en un restaurante, no lo dejaron porque era negro. Sí, venía de ser campeón del mundo, venía a dar una medalla de oro para los Estados Unidos, pero ahí seguía siendo un negro. Según cuenta Muhammad Ali, que en ese momento se llamaba Cassius Clay, tiró su medalla al río, decidió no llamarse más Cassius Clay y comenzó su reivindicación de su raza, diciendo que lo negro era lo lindo, lo bonito. Después conocemos todo lo que fue Muhammad Ali en el campo del deporte. Bueno, esto es lo que sufren los norteamericanos. Porque, por ejemplo, decíamos en boxeo, Sabo, Rocky y Marciano, todos los grandes campeones norteamericanos fueron negros. En básquet, la inmensa mayoría de sus jugadores son negros. El único deporte donde ellos nunca se han destacado han sido en natación. Después, en todos los deportes. Son grandes atletas, pero son gente de segunda. Y hoy, Estados Unidos ve cómo su seguridad está temblando. Porque los manifestantes no se amedrentan con el toque de queda. Y no se sabe en qué va a terminar esto. Ya hubo en la década del 60 muchas manifestaciones en los Estados Unidos, raciales. Y hay películas que lo testimoniaron, Mississippi en Llamas es una de ellas. Pero bueno, hoy está el foco mirando ahí. Y en nuestro país estamos viendo cómo seguimos con esta pandemia. Ha tenido números muy positivos en cuanto a contagiados y en cuanto a muertos, aunque cada muerto precisamente es una vida, es una historia, es una familia y duele. Cuando uno va a las cifras y ve lo que está pasando en Chile, cruzando la cordillera, o en Brasil, en realidad acá se está conteniendo, se está aplanando, aunque va creciendo porque es inevitable el contagio.
El tema va a ser cómo salimos de esto. Porque los que salen y se manifiestan y dicen abramos todo, son unos inconscientes. Como por lo menos son inconscientes. No se puede abrir todo. Pero también lo que sí es cierto es que la gran mayoría de la industria de nuestro país está centrada en el Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma. Y ahí es donde está el foco de la pandemia hoy en la Argentina. Por eso el país está semi-paralizado. Porque si bien en el interior está ya casi todo abierto, y hay provincias donde no ha tenido ningún caso, en realidad hay pocas industrias. Por eso decía bien el presidente que había que repensar, o que esta pandemia nos obliga a repensar estratégicamente qué país tenemos que tener. Si vamos a estar todos concentrados acá, donde no hay trabajo para nadie, donde la gente, cada vez hay más villa miseria, por esta cuestión también. Porque cada vez hay más pobres, cada vez hay más necesidades, y estamos todos acá, o en un país tan grande como el nuestro, comenzar a diseñarlo de otra manera. Dicen que las crisis también generan oportunidades. Tal vez sea esta nuestra oportunidad para pensar y repensar un país distinto. Nos vamos a un corte. A su regreso vamos a estar recorriendo algunos distritos del conurbano bonaerense. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Continuamos en Cuestiones y Contrapuntos y nos vamos al municipio de Morón, donde ahí en el barrio Carlos Gardel, en Palomar, estuvieron el intendente Lucas Gui y la directora de AISA, Malena Galmarini, repartiendo, entre otras cosas, lavandina. Pero esta es la nota. En este caso hoy estamos ejecutando una iniciativa que promueve Malena al frente de una empresa muy sensible a los efectos de atender las necesidades en esta pandemia, que es AISA. En cuanto nos propuso llevar adelante esta iniciativa, la verdad que no dudamos en responder positivamente. Ustedes ven el impacto que tiene la distribución de la lavandina en este barrio, que tiene una presencia del Estado por una decisión política del municipio, de la provincia, de la nación, en donde venimos llevando adelante estrategias de contención y mitigación desde el primer día. En cuanto apareció un caso, afortunadamente hasta el momento tuvimos un caso, rápidamente se desplegaron todos los protocolos para sofocarlo y evitar que se propague, y los resultados, bueno, están a la vista. Hasta el momento no se propagó, hasta el momento solo un caso, y esto se tiene que reproducir en todos los barrios. Recién lo compartíamos con Mar. Y hoy es una gran jornada. Yo quiero destacar también el esfuerzo tanto de los trabajadores y trabajadoras de AISA como de los empleados y empleadas del municipio de Morón, que hemos decidido llevar adelante esta jornada y acercarle, son miles de litros de lavandina a nuestras familias, en este caso en el barrio Carlos Gardel, pero lo mismo haremos en otros barrios de nuestra ciudad. Quiero agradecerle al intendente, un compañero, un amigo, que se nota que recorre los barrios, que está presente, que está cerca. Recién cuando llegábamos los saludaban los vecinos y los saludan con afecto, y eso es sumamente importante. Quiere decir que hay un Estado presente, un Estado cercano, un Estado que se ocupa de lo que necesitan nuestras vecinas y nuestros vecinos. Hoy estamos acá repartiendo lavandina, bidones de 5 litros, no solo para las familias, sino también para las instituciones, no solo para este barrio, sino para otros barrios. Vamos a volver seguramente, porque lo importante
como te decía recién, es estar, ¿no? Poner el cuerpo, no contar qué cosas pasan, sino hacer que las cosas pasen. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en Morón, pero seguramente, como lo hicimos en Villa Itatí, en Villa Azul, en el barrio 31, en la 1114, vamos a estar recorriendo 3 de febrero, San Martín, Lanús. Estamos yendo a todos los barrios donde los intendentes nos piden. Creemos que los intendentes y las intendentas son el eslabón fundamental en estas circunstancias, ¿no? Son los que conocen el territorio. Por eso también empezamos a revincularnos con las intendencias de otra forma, en esto de, entre todos, saber cuáles son las necesidades, más allá de la necesidad de la obra, más allá de la necesidad del sistema de agua y cloaca, bueno, ¿cuál es la necesidad territorial? Por eso hoy además firmamos el convenio de agua más trabajo y cloacas más trabajo, pero no con las obras que a AISA le parecen que tienen que ser, sino coordinado, articulado y con las prioridades puestas desde el municipio. Y del distrito de Morón nos vamos al de Ituzaingó, donde en el hospital del Bicentenario se encontró la titular del PAMI, Luana Volnovich, con el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el intendente de Morón, Lucas Gui. Esta es la nota. Estamos haciendo un seguimiento de este programa que venimos haciendo en conjunto entre PAMI y los municipios, que tiene un objetivo: cuidar a nuestros adultos mayores, pero en especial a los que están adentro de las residencias. Todos sabemos que los adultos mayores son los más vulnerables en la pandemia y todos sabemos que adentro de las instituciones, las residencias, hay más probabilidad de propagación del virus, por lo tanto es donde el Estado tiene que poner más atención e intervenir antes y ser mucho más estrictos aún que la misma disciplina que tenemos todos en los cuidados individuales que hacemos en nuestras casas. Nosotros lo que queremos evitar son los brotes adentro de las instituciones y nuestro programa está rindiendo frutos porque los equipos médicos de PAMI, como lo de los municipios, trabajan coordinadamente para cuidar a todos los adultos mayores. Venimos hasta Ituzaingó, al Hospital del Bicentenario, trabajando en todo lo que tiene que ver con el sistema integrado de cuidado de las abuelas y los abuelos, ¿no? Ha habido una inversión muy importante del PAMI el primer cuatrimestre del 2020 en nuestro distrito, con todo el refuerzo del plan COVID para los geriátricos, con los 20 millones de pesos que tiene que ver con los remedios gratuitos para las abuelas y los abuelos y los descuentos, ¿no? Eso es muy importante porque produce un ahorro en el bolsillo de las abuelas y los abuelos que venían muy castigados, ¿no? Una promesa de campaña del presidente, es bueno volver a contarla y el trabajo coordinado, ¿no? En la región junto a Lucas Gui, junto a Alberto Descalzo y coordinando, pensando en que tenemos que dar esta pelea contra el coronavirus y que la vamos a sacar bien. Venimos también de ver la obra que se está terminando acá en el Hospital de Ituzaingó para abrir una nueva etapa que tenga que ver específicamente con 60 habitaciones, preocupados y ocupándonos de los geriátricos de los 3 municipios, tratando de articular con el país, buscando soluciones para las abuelas y los abuelos. No hay margen para la improvisación, para medidas descoordinadas. A partir del liderazgo del presidente, un plan que rápidamente abrazó el conjunto de la ciudadanía porque entiende que hay un bien social a cuidar, que es la salud colectiva. Queremos transmitir esta consigna, hoy estamos acá, Luana, Juan, Alberto, nosotros, porque nos mueve esta necesidad de llevar tranquilidad, que la angustia no nos desborde, que sepa que hay un Estado activo, movilizado, que no va a vacilar en poner los recursos que hagan falta para que esa angustia se transforme en seguridad, en esperanza y que todos podamos mirar al futuro con la tranquilidad que nos merecemos. Nos vamos a un pequeño corte, al regreso estamos vía Skype con el politólogo Rosendo Fraga. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y vamos a la nota que le realizamos al politólogo Rosendo Fraga. Gracias por esta comunicación, Rosendo. No, gracias por llamarme. Vos sos un enamorado de la historia. ¿Alguna vez pensaste que ibas a vivir una pandemia de esta característica? Mirá, yo revisaba, ¿no es cierto?, un artículo que publiqué hace mucho, el 2006, donde tomaba los riesgos, ¿no es cierto?, que planteaba una encuesta realizada por el Foro de Davos, que es la reunión de empresarios más importante, ¿no es cierto?, del mundo. Y ahí decía que señalaba todos los riesgos. Uno de los riesgos al cual asignaba del 10 al 15% de probabilidad era una pandemia. Una pandemia global exactamente como esta. Entonces, yo te diría que yo lo tuve presente, pero siempre como un escenario de baja probabilidad. Como decía ese estudio, del 10 al 15%. Y en ese estudio del 10 al 15%, ¿figuraba también la caída de la actividad económica global? Mira, lo que figuraba es algo que sucedió 2 años después, que era una crisis del mercado de valores de Estados Unidos, e incluso precisamente decía por los valores inmobiliarios. Es decir, ese estudio fue muy preciso en anticipar la crisis financiera de Estados Unidos del 2008. Ahora, también había algunos escenarios, ¿no es cierto?, que no se dieron, como un conflicto entre Estados Unidos y Rusia por el tema de los satélites, como el riesgo de que grupos terroristas se hicieran de armas de destrucción masiva. Es decir, también habían otros riesgos que no se dieron. Rosendo, hoy me parece que esta pandemia puso por lo menos en discusión algunas cosas que la teníamos como verdades reveladas, porque eran así y porque culturalmente las sentíamos así. Por ejemplo, esto de que haya más dinero en la economía virtual, en la financiera, que en la economía real, ¿también la pandemia lo está poniendo en juego estas cuestiones? Mira, yo creo que sí, pero si me permitís, ¿no es cierto?, incorporar en el fenómeno que vos señalás una óptica más global. Yo creo que cuando se escriba la historia, quizás hay algo que ha sucedido que por la pandemia ha pasado desapercibida. Y es que China ha anunciado que lanza la primera criptomoneda con respaldo estatal. Lanza una criptomoneda, ¿no es cierto?, con respaldo del Banco Central chino, que empieza a funcionar en noviembre de este año y que en última instancia aspira a disputarle al dólar el dominio global como moneda, ¿no es cierto?, de comercio y reserva. Bueno, esto pasó durante la pandemia, yo te diría que ha pasado bastante desapercibido, pero, vuelvo al punto, criptomoneda es algo que quizás va a producir un cambio global muy importante, ¿no es cierto?, y pasa desapercibido. A partir de esto, yo creo que te agregaría un dato local, que a lo mejor ha pasado, ¿no es cierto?, un poco desapercibido. Los bancos han creado en Argentina una empresa común para disputarle a la fintech, digamos, a las empresas financieras, de las empresas tecnológicas, los depósitos y el dinero, ¿no es cierto? Entonces yo lo que te diría es que estamos viendo cosas que a lo mejor pasan un poco desapercibidos respecto al tema financiero que vos mencionás, que son realmente importantes y que presentan alternativas de cambio muy relevantes. Esa alternativa de cambio, porque digamos, el verdadero poder del dólar se da que no podés comprar petróleo en otra moneda que no sea el dólar. Ese fue el verdadero origen de los petrodólares en la década del 70 y de toda la ingeniería que en pocos años desestabilizó la Unión Soviética y se acabó la pelea que durante 50 años llevó a la Guerra Fría. ¿Vos decís que esto cambia ahora? Mira, puede cambiar. La moneda global en el siglo XVI era el peso de plata, ¿no es cierto?, que se acuñaba en Potosí, actual Bolivia. La libra pasó a ser la moneda global en el siglo XIX, ¿no es cierto?, en oro, y el dólar en papel sustituyó, ¿no es cierto?, al dólar como la moneda de intercambio global. Puede ser
que el surgimiento de China con capacidad de disputar a Estados Unidos la hegemonía global derive también al campo económico-financiero? Bueno, mi opinión, creo que es lo que China va a intentar. Y lo va a intentar con esta alternativa de la criptomoneda. ¿Qué es lo que pasa con las criptomonedas? No hay garantía. No hay ningún Estado, ningún banco central garantizando las criptomonedas. Y esto las limita como moneda de intercambio global. Al haber un banco central, el chino, veremos qué es lo que sucede con esto. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde el asesinato de un afroamericano desató un polvorín que creo yo que no tiene solo que ver con este asesinato, sino que también tiene que ver con que hoy Estados Unidos tiene 40 millones de desocupados, con que hay gente que no le alcanza para comer en los propios Estados Unidos, digamos, porque es inusual, ¿no? Hoy 50 millones de norteamericanos viven bajo toque de queda. Sí, bueno, a ver, yo te diría que los antecedentes en alguna medida históricos de esto son, vos fíjate, el 62-63, los disturbios raciales sobre el gobierno, en el gobierno de Kennedy y principio del gobierno de Johnson, y te diría que el año 69 hubo grandes disturbios que se combinaron, el conflicto racial por un lado con la oposición a la guerra de Vietnam, ¿no es cierto?, o por otro. Es decir, lo que quiero decir no es algo, es algo excepcional en Estados Unidos, pero no algo absolutamente nuevo, donde sí, a mí me parece que hay un punto es que los presidentes, en aquellos precedentes, actuaron en forma más, esto es una opinión, equilibrada o moderada que el actual presidente. Es decir, los anteriores presidentes, y yo te diría, jugaron a atenuar el conflicto, jugaron a adoptar actitudes moderadas que contribuyeran a que el conflicto, ¿no es cierto?, bajara. Incluso Johnson, que aparecía tan duro en la guerra de Vietnam, en materia de reforma racial, fue quizás el presidente más progresista desde la guerra civil. Lo que tenemos hoy es un presidente que juega la polarización. Ganó la elección polarizando, la política la hace polarizando, la política exterior la hace polarizando, como está sucediendo con China, frente a la pandemia adopta una actitud polarizante y frente al conflicto también. Me temo, para la elección faltan 5 meses, me temo que las necesidades o conveniencias electorales lo van a llevar a Trump a seguir jugando hacia la polarización. Esto no anticipa un resultado electoral, sí anticipa que en los próximos meses Estados Unidos va a pasar un periodo muy difícil. En Estados Unidos no se le niega una reelección a nadie, salvo Carter, todos los presidentes que se presentaron fueron reelectos. Parecía antes de esta pandemia que eso iba a pasar en Estados Unidos con Donald Trump, que iba en coche, digamos. Pero esto ha dejado la puerta abierta a un interrogante grande. Absolutamente, porque yo diría que el gran activo político de Trump era una economía creciendo y el desempleo más bajo en medio siglo. Evidentemente, con la pandemia, ese activo se pierde. Ahora, yo tengo la impresión que va a jugar a profundizar la polarización, ¿no es cierto?, para en alguna medida neutralizar ese efecto económico. Pero es absolutamente cierto que hasta hace, yo diría, 60 días, el escenario probable, no inexorable, era la reelección de Trump. Y hoy eso está en duda. Y en el plano local, Rosendo, ¿cómo ves en estas idas y vueltas, porque también se aprende sobre la marcha, cómo se está moviendo el gobierno argentino en esta pandemia? Bueno, mirá, yo te diría lo siguiente, es decir, a mí, yo tomo como el modelo deseable para manejar esta pandemia el de Angela Merkel en Alemania, es decir, que ha sido el más exitoso en el universo del occidente desarrollado. Y bueno, ella tiene un equipo de crisis que integra 4 disciplinas. Los sanitaristas, fundamental, imprescindible, los psicólogos y los psicoanalistas, porque este es otro aspecto de la salud, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, que es muy importante. Los educadores, porque, ¿no es cierto?, pone la educación en un primer lugar, y esto tiene que ser analizado cuando se adoptan medidas frente a la pandemia, y los juristas,
porque lo que hay que analizar también es, en una emergencia, qué sucede con los derechos. Es decir, me parece que si yo tuviera la situación, que me parece el modelo deseable, hubiera ido más a un modelo, ¿no es cierto?, como el de Angela Merkel, de integrar otras disciplinas en el grupo, el manejo de crisis que tiene que tomar las resoluciones. ¿Vos crees que el gobierno de Alberto Fernández va a ser juzgado no cómo se está manejando hoy en la pandemia, sino cómo se va a manejar en la reapertura? Vos sabés cuando que, llegue, ¿no? Sobre todo, si vos lo hablás en términos de decisiones electorales, suele ser más relevante lo último que pasó. No sé si no lo que pasó hace mucho tiempo. Yo creo que, es decir, cómo maneje la crisis económica, que es global, no solamente local, que yo calculo que emergerá en el segundo semestre, esto va a ser lo que va a estar más cerca de la elección. Todo lleva, cuando uno mira las estimaciones de caída de la economía en los países desarrollados, bueno, es una caída sin precedentes de los años 30 del siglo XX, y algunos economistas mundiales sostienen que puede ser peor en ese momento. Entonces lo que vamos a tener, sí. No, te escucho. Lo que vamos a tener es un escenario económico realmente muy difícil, ¿no? Y donde, cuidado, la pandemia es global, pero cada país responde nacionalmente a esto. Las respuestas son muy diversas e incluso contradictorias en los distintos países, pero la caída de la economía va a ser similar o análoga. Y por último, ¿qué opinás de aquellos que dicen que, bueno, que hay que abrir la economía, donde se mezclan también en los últimos días vimos gente manifestándose de distintas cosas, parecía hablar que un aquelarre, ¿no? Porque unos hablan desde la tierra plana, pasando por el veganismo, yendo a la apertura, que esta pandemia, que esto no existe, y yendo a las libertades individuales y a la falta de democracia incluso. Digamos, pero vos, ¿se está poniendo todo en discusión? A ver, yo diría que en parte sí, pero acá es donde yo vuelvo al modelo de Merkel. En la toma de decisiones en una crisis así, el factor psicológico juega un papel muy importante. Vos con las cuarentenas tenés también un tiempo, y eso depende más que de la psicología, en lo cual las sociedades toleran estas restricciones. Pero esto no puede ser para siempre, en ese sentido. Y segundo, tenés, yo te diría, un tema también con la economía, en este sentido. De cualquier manera, yo creo que en un país como la Argentina, y creo que en gran medida el gobierno es lo que está haciendo, y sobre todo en un país federal se te facilita, es liberando, como se está liberando, que cada territorio vaya adoptando la política que de acuerdo a su situación es más conveniente. Tenemos 2 distritos que nunca han tenido un infectado, bueno, esto me parece que es la política. ¿Vos crees que también se diseña Nueva Argentina a través de esto? Digo, hay empresas que se están manejando bien en el interior del país por esto que vos estabas diciendo. Hay pocos infectados, digamos. Esto lleva también a redistribuir o a redimensionar a Argentina de otra manera, en lugar de estar todos acá en el AMBA, comenzar a ver estratégicamente, ¿no? Como una decisión estratégica. Bueno, comencemos a poner industrias en lugares más apartados de lo que hoy es el Gran Buenos Aires, ¿no? Yo te diría que sí, creo que eso es lo deseable, pero eso va a requerir una política diferente a la que tenemos hoy. Si alguien que está en el interior tiene los mismos costos, que paga costos logísticos más altos por estar en el interior, va a necesitar una compensación desde el punto de vista impositivo. Yo creo que esto que vos planteás es algo que es necesario discutirlo, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Cuando vos, viste, analizás cuánto le cuesta a un productor de Catamarca, La Rioja, llegar al puerto de Buenos Aires, que a lo mejor podría salir por un puerto chileno. Bueno, exacto. Esto lo que requiere es una discusión sobre este tema, ¿no es cierto?, industrial. Y esto creo que es algo que tenemos que hacer y que en una circunstancia como esta quizás las provincias encuentren la circunstancia para plantearlo. Rosendo, muy amable por tu charla, ¿eh?
No, gracias por llamarme. Hasta luego, hasta pronto. Nos vemos, hasta pronto. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy. También vía Skype va a estar el dirigente de Barrios de Pie, Jorge Ceballos. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y vamos a la nota que le revisamos al dirigente de Barrio de Pie, Jorge Ceballos. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el dirigente de Barrio de Pie, Jorge Ceballos. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Acá, sobreviviendo, como todo el mundo. Decíamos que esta es una situación inédita y que seguramente va a replantear un montón de cosas, ¿no? Sí, claro. Lo va a plantear a nivel mundial y después atravesando todos los estratos hasta las vidas personales, ¿no? Ya nos cambió esta cuarentena y la post-cuarentena también. O sea, seguramente tendremos otro tipo de comportamientos, otro tipo de conductas y bueno, más allá de como que la economía, ¿no? Sí, una de las cosas que dejó hablando de la economía esta cuarentena bien en claro es que aquellos trabajadores, ¿no?, que de clase media, que se veían por ahí bastante a salvo de los sectores más bajos de la sociedad, esta cuarentena demuestra que no estaban a nada de esa situación, digamos. Sí, eso es muy evidente. Se percibe inclusive en la vergüenza que tienen a veces para pedir ayuda, ¿no? Esto ya lo veo yo en algunos lugares, gente inclusive que no perdió el empleo, pero son padres que la hija que estaba ya en pareja y con hijos, volvió a su casa y bueno, tiene 2 familias en una, entonces ya con un solo salario no alcanza, entonces tiene que recurrir a pedir ayuda y le da vergüenza. Me lo dicen algunos intendentes en localidades pequeñas, me dicen, mirá, dice, yo sé que esta persona, porque lo conozco, acá nos conocemos todos, dice, yo sé que la está pasando mal, pero el tipo no viene a pedir nada, dice, porque, bueno, le da vergüenza, dice, nunca lo hizo, dice, ¿no? Entonces yo sé que está mal, dice, que no la está pasando bien. Y así, infinidad de casos, ¿no? Creo que los sectores medios han sido, aparte creo que son los, digamos, uno de los sectores más castigados, ¿no? Sí, seguramente. Por otro lado, digamos, la pobreza estructural de la Argentina viene de hace rato, pero estaba como invisibilizada para ciertos sectores. Y esto me parece que nos pone frente al espejo de tal cual somos y cómo estamos, ¿no? Sí, es una radiografía, es un espejo, una radiografía del sistema sanitario, también como dijiste vos, la pobreza no tiene los 70 días de la cuarentena, tiene décadas y se ha ido expandiendo y un poco como que muchos sectores de la sociedad miraban para otro lado, como que bueno, pasa lo mismo ahora con los barrios vulnerables, la Villa 31, yo a veces, la verdad que interpelo a veces a la sociedad a decirle, bueno, ¿estamos preocupados por la salud de esos vecinos o estamos preocupados porque esos vecinos nos contagien? ¿No? Porque eso también define qué tipo de personas somos, qué tipo de sociedad somos, ¿no? Creo que, bueno, ojalá, también hay otras caras, ojalá haya
una sociedad más solidaria, ¿no? Yo he visto en estos días también hechos que quiero destacar, ¿no? Los que son propietarios del restaurante La Farola, ahí en Sarandí, Independencia, nos han prestado las instalaciones para darle de comer a vecinos. Entonces, la verdad, no tengo más que agradecimiento por su gesto hacia los demás, ¿no? Bueno, docentes que están acompañando ollas populares en los barrios porque ellos, bueno, conocen al padre y al hijo que han sido alumnos de ellos, entonces están ahí poniendo el hombro. Además, bueno, trabajadores de la salud, ya está todo, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Y después yo quiero también rescatar a mis compañeras que están repartiendo viandas, que están fabricando barbijos en los barrios más humildes y que, bueno, están también poco exponiendo su vida, pero siendo solidario con su vecino, ¿no? ¿Vos crees que esto también hace replantear estratégicamente a la Argentina, en el sentido de que esta cuestión que en el AMBA está casi toda la industria, casi todos los bienes y servicios que genera el país, en un trozo tan reducido de la Argentina que es tan grande y tan amplia, como dijo el otro día el presidente, vamos a tener que redefinir esto que siempre hablamos, ¿no es cierto?, de un interior vacío, dar las cosas, porque fíjate que las empresas que están trabajando casi completamente son las que están en el interior del país. Efectivamente, la verdad que no sé el calificativo en que aplicarle, pero no tiene explicación el tema que tengamos en el 1% de la geografía de nuestro país, digamos, el 30% de la población. No tiene explicación. No puede ser así, no tiene que ser así. Vemos gente, hemos tenido nosotros, vos te acordás, escenas donde hasta hubo muertos por la pelea por un pedazo de tierra. Tenemos todo el país en zonas que no hay nadie, ¿no? Entonces, ojalá, yo creo que uno de los problemas en mi experiencia ha sido también que estamos siempre los dirigentes políticos pensando en la próxima elección y les cuesta discutir políticas más de largo plazo, ¿no? Porque esta tiene que ser una política de Estado. Yo creo que lo bueno de la pandemia es que, por ejemplo, unió oficialismo y oposición en muchas cosas, antepusieron eso, no porque no tengan diferencias, pero me parece que estuvo bien el tema de anteponer las diferencias frente al tema de la pandemia, ¿no? Y ojalá eso sea también para políticas de Estado que podamos llevar adelante. Si hubiésemos dicho en tiempos normales que se podía mejorar el sistema sanitario, duplicando la cantidad de camas, de hospitales, etc., ¿qué hubiesen dicho? Que era imposible. Y resulta que lo hicimos ahora en plena crisis económica además, ¿viste? Que no es, supuestamente hay menos recursos y lo hay. Entonces, ¿por qué en los momentos de crecimiento no pensamos en un sistema sanitario que pueda realmente resolver los problemas de todos los argentinos, ¿no? Entonces, en eso hace falta que haya políticas de Estado, acuerdo de oficialismo-oposición para determinados puntos. Y ojalá sea esta una de las enseñanzas de la pandemia, ¿no? ¿Vos crees que hay una resignificación sobre el rol que tiene que tener el Estado? Sí, absolutamente. Se puso en evidencia de que acá sin el Estado, digamos, como sociedad quedamos en el desamparo, ¿no? Y vos me planteabas respecto a los sectores medios, creo que tienen que tener una reflexión sobre esto, sobre no dejarse influenciar por ese discurso antiestatista, que lo único que termina haciendo es favorecer a los sectores más concentrados y privilegiados, ¿no? Pero cuando hay que resolver los problemas ahora de las pymes, de los sectores medios, de los sectores más humildes, de la salud, etcétera, y el tema sanitario mismo, indudablemente sin el Estado, sin nuestros científicos, ¿no? Los científicos maltratados, que los mandaban a lavar los platos, bueno, todas esas cosas que se dijeron o que se menospreciaron o que directamente se ignoraron con indiferencia, ahora los vemos que están aportando en esta situación. Los docentes, cuántas críticas tenemos, y ahora yo escucho quejas a veces de las mamás porque tienen, mamá y papá, ¿no? A mí me pasa también, con hijos que, bueno, que tienen que hacer la tarea y todo lo que cuesta, ¿no? No es tan sencillo enseñar cotidianamente a 30, 40 alumnos en condiciones a veces edilicias difíciles, y los docentes lo hacen. Entonces, esto no exime que no tengamos que corregir cosas, ni exime críticas, pero hay que revalorar. Yo creo que el rol de la escuela pública, el rol del Estado es fundamental en esta sociedad, ¿no? ¿Qué opinás de los que piensan
que en realidad lo que se está haciendo es nivelando para abajo? Bueno, yo creo que estamos en una situación de emergencia. Es difícil establecer un juicio categórico con medidas que tienen que ver con una pandemia que, como bien vos dijiste al inicio, una situación inédita, no conocemos, digamos, cómo se la puede abordar, vamos aprendiendo todos los días, no tenemos la vacuna, entonces, ahí son todas medidas de emergencia. Entonces, y yo creo que hay que ser más prudente con algunas cosas, digamos, y lo que no implica no reclamar, no implica no señalar, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que, por ejemplo, el ingreso familiar extraordinario se demoró mucho en llegar, ¿no? Se anunció en marzo y lo están cobrando en junio algunos, están terminando de cobrar la primero. 10.000 pesos desde marzo a junio resulta poco. Yo tampoco creo que con los jubilados haya que, digamos, hacer desde allí la distribución entre ellos, ¿no? Que los que ganan un poco más de 20.000, 30.000 pesos le tengan que, digamos, sea desde ahí donde se saquen los fondos para aumentar a los de categoría más baja, ¿no? Yo creo que esas cosas es positivo plantearlo, es bueno decir, bueno, yo quiero, por eso es bueno también discutir, eso se enlaza de qué vamos a hacer con la deuda, porque si vamos a acordar para ajustar a los jubilados, para bajarle el sueldo a los trabajadores, para cumplir con los acreedores, la verdad que creo que no es justo. Ahora, podemos plantearnos una negociación responsable que implique poder desarrollarnos también, ¿no? Que haya soberanía, que nosotros podamos decir qué rumbo tiene que tener el país y que nos incluya a todos, ¿no? Particularmente, como digo, antes mencionaba, las pequeñas y medianas empresas, los profesionales deben ser contemplados, tienen que tener, digamos, apoyo, tiene que haber más inversión estatal y eso indudablemente también, digamos, es un disparador de la demanda de trabajo para que beneficie a los sectores más humildes, ¿no? Con sus más y sus menos, ¿cuál es tu visión en cuanto a este gobierno de Alberto Fernández en sus primeros 6 meses? Bueno, creo que el balance que hacemos muchos argentinos y la pregunta que nos hacemos, ¿qué hubiera sido en esta pandemia si hubiese gobernado Macri? La verdad que cuando uno ve los amigos de Macri, lo ve a Bolsonaro, lo ve a Trump y dice, bueno, la verdad que esto en términos sanitarios hubiese sido un desastre y en cuanto a la desprotección económica, porque en todos esos lugares también cayó la economía, no hubiese habido ninguna ayuda por parte del Estado, porque bueno, digamos, ya conocemos cuáles son esas ideas. Entonces creo que ese es el primer beneficio de inventario que nosotros que podemos hacer. Después creo que ha trabajado correctamente la cuestión sanitaria, creo que ha sido correcto en ese terreno. Insisto, valoro mucho la convocatoria al diálogo, ponerse de acuerdo en determinadas cosas con la oposición. Y creo que, bueno, también hay cosas que me parece que son los aspectos que yo te decía que hay que mejorar. En los barrios más humildes faltó comida, ¿no? En una parte por los sobreprecios y desde que pasó eso de marzo, recién ahora se está reponiendo. También pasó que algunas decisiones tenían mucho que ver con el escritorio y no con conocer la realidad, porque decirle a alguien, lavate las manos y que no tenga agua, y hay millones de personas que no tienen agua, que no tienen red cloacal, red de agua en el país. Decirle quédate en casa. O quédate en tu casa cuando la calle es mucho más amistosa que tu casa, donde no tenés ni siquiera donde sentarse en muchos lugares. Tal cual, es como viajar en el Sarmiento en época normal en horario pico. O sea, le dicen quédate en tu casa, ahí te vas a contagiar. Faltaron algunas cosas de estas para abordar en la situación de COVID. Pero considero que tenemos recién 6, 7 meses de gobierno de Alberto Fernández. Creo que tenemos que, digamos, en el marco de una pandemia inédita y atroz que azota al mundo, creo que tenemos que darle crédito, pero también tenemos que plantearle el tema de las cosas que positivamente, las cosas que creemos que hay que corregir. Porque creo que así se construyen los mejores gobiernos. Y la sociedad participando y los gobiernos escuchando. Por último, Jorge, hablaste de Bolsonaro, hablaste de Trump. Hay quienes sostienen que lo que está aconteciendo en Estados Unidos, este levantamiento que se está dando en 50 ciudades americanas, donde hay 50 millones de americanos hoy que están bajo estado de sitio, se debe no solo al asesinato de un afroamericano, sino también a los 40 millones de desempleados y a que también
la pobreza alcanzó en Estados Unidos también para comer, digamos, a mucha gente, que no tengo que comer. Claro. Pero fíjate los números de las víctimas de la pandemia. 62% son negros o afrodescendientes y latinos, ¿no? O sea, las víctimas está claro quién las pone siempre, con los sectores más humildes, y eso refleja cómo es la sociedad, ¿no? Digamos, estadounidense, ¿no? Muy desigual, y esto hizo estallar el racismo estructural, además. Todos estos factores se combinaron con un racismo que es estructural, ¿no? Que está ahí agazapado en la sociedad y exacerbado en algunos dirigentes como Trump, ¿no? Así que bueno, es un tema que por ahí lo vemos lejos, pero yo quiero lo mismo, expresar mi solidaridad con la familia y todas las personas afectadas por el racismo en ese país, porque, digamos, nosotros también tenemos que ver cómo miramos a veces a nuestros pueblos originarios, y a veces cómo miramos también a los sectores más humildes, ¿no? Creo que este tipo de cosas. Yo tenía un amigo... Y a nuestros vecinos. A nuestros vecinos. Mirá, yo estudiaba con un amigo haitiano, y un día veníamos cruzando una calle y otro le gritó desde un auto, ¿no? Le gritó ahí una cosa, digamos, negro, le gritó una cosa así, digamos, ¿no? Y yo le pregunté, me sorprendió, ¿no? Porque uno tiene la idea que en nuestro país no hay. Y le digo, ¿pero esto te pasó otra vez? Me dice, me pasa bastante seguido, ¿no? O sea, mira, cuando hablamos del 25 de mayo, el 40% de la población era negra y nunca está en nuestra historia, ¿no? Bueno, los exterminamos. Parte por la guerra, parte por la peste de la fiebre amarilla, y quedó muy poco recuerdo de, como allí en Montevideo, por ejemplo, en esa Buenos Aires morena, quedó muy poco recuerdo, pero están, ¿eh? Sí, están, y en aquel momento estaban, pero no los registramos, era para las clases decentes, el cabildo abierto. Entonces, creo que nosotros como sociedad siempre tenemos que estar mirando todo tipo de discriminación, ¿no? Ningún tipo de discriminación es buena, así que esto hecho de Estados Unidos refleja lo que ya denunció alguna vez el gran Ali en el terreno deportivo, y ahora están denunciando también otros deportistas, y que tuvo grandes líderes, ¿no? Como Martin Luther King y otros que, como inclusive algunos presidentes que han sido asesinados, ¿no? Estados Unidos tiene entre su trágica historia o su nefasta historia, el asesinato de Kennedy, que nunca fue aclarado, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota de Obama, perdón que te robo un minuto, que decía que su abuela le contaba así como sin darse cuenta que como algo natural, que ella cuando veía a una persona de color en la calle que venía delante de ella se cruzaba de vereda, ¿no? Él explicando cómo es el racismo, se lo contaba a su abuela como algo natural, y él era una persona, era su nieto. Fíjate cómo son las características de esa sociedad, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente el racismo es lamentable, pero es parte de la condición humana cuando tendríamos que cambiar, pero no seremos racistas contra los negros porque acá hay pocos, pero somos, como vos decís, racistas de otra manera, ¿no es cierto? Igual, acá el tema de la palabra negro también debe ser uno de los pocos países que utiliza también cariñosamente la palabra negro, porque decimos algún pariente, che, negro acá, algún pariente, es un apodo acá, que era muy común, sí, eso de negro, y no despectivamente, ¿eh? También está el negro despectivo, obviamente, pero digamos, es una palabra rara para nosotros la palabra negro. Sí, imagínate en Córdoba. En Córdoba decir negro, se da vuelta todo. Gracias por esta conversación, Jorge. Nos estamos viendo. Es un gusto, que tengan buenas noches. Chao. Y bueno, fue Jorge Ceballos, el dirigente de Barrios de Pie, dando su mirada sobre esto que está pasando hoy, no solo en Argentina, sino también en el mundo. En un momento continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
Esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima semana para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.